Pues bueno chicos, ahora les voy a traer un tutorial, pero este es más algo explicativo sobre algunas aplicaciones que pueden hacer para practicar algo de composiciones a la hora de crear una ilustración. Pues bueno, como ustedes sabrán, al principio es muy complicado tener una noción de qué quieres o cómo realizar una buena ilustración si no te salen ciertos elementos. Pues bueno, puedes utilizarte un respaldo como este tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser el monito del el ilustrado necesariamente para guiarte. Si te cuesta trabajo ubicar los elementos, te sugiero que utilicemos esto que voy a presentar a continuación. Son unas sugerencias para composiciones que te pueden ayudar a realizar una buena ilustración. Estos te pueden servir de práctica por el momento para algo muy simple. Vamos, una manera que puedes utilizar son letras. Sí, efectivamente puedes usar letras para crear una composición. Como puedes ver en la primera, que tiene la forma de la T. Creó un valle y la línea de en medio de la T le permitió realizar al personaje, que es el padre o el viajero probablemente, le sirvió para crear tanto un elemento de fondo como un personaje. Las letras para eso te pueden ayudar mucho en un momento dado. Ahora, cabe aclarar que también algunas letras te pueden complicar el asunto si no se prestan bien y en caso de ser letras muy complicadas, puedes tratar de buscar una manera de jugar con ellas, ingeniártelas para poder crear la composición. Por ejemplo, acá la letra ya se sirvió no necesariamente para crear un personaje, le sirvió como una pauta o una base para crear un cañón o un valle. La letra C inclusive aquí. Las letras te permiten muchas facilidades para este tipo de ilustraciones como práctica. Ahora, solamente es cuestión de ingeniárselas para crearlas. Como dije antes, hay letras que se complican un poco, como es el caso de la letra R, como por ejemplo aquí. Como bien pueden observar, eso es a lo que me refiero que se las tienen que ingeniar. Tienen que buscar imágenes o poses, por ejemplo, en este caso que la letra R, para poder encajar con el perfil que buscaba con la forma de la letra. Fue necesario buscar a un personaje en una pose de este estilo, una pose de artes marciales. Por eso hay que estar un poquito prestos para ese tipo de situaciones. Que hay que cuidarse un poquito con las letras. Otra manera en la que puedes realizar una composición puede ser a través de la línea de líneas curvas. Por lo general hay gente que ya, si ya eres aplicado a dibujo a hacer personajes, tal vez recuerdes la línea de acción, que esa línea te permite de alguna manera guiarte o como una base para saber qué es lo que va a estar haciendo tu personaje o cómo vas a adecuar la pose del personaje. También puedes crear una composición a través de líneas. Lo misma función tiene. Puedes crear un fondo, puedes crear a tu personaje, ubicar al personaje mediante dichas líneas. Ahora, solamente una recomendación que voy a hacer aquí con respecto a utilizar la línea para las composiciones en una ilustración con este ejercicio rápido es que si vas a hacerlo, no metas más de una línea si no vas a darle función. Las líneas te van a servir como una buena referencia, pero si metes más de cierto tipo de línea y no encaja en el perfil que buscas, o inclusive la metes, pero su patrón no cierra para lo que debe ser, lejos de ayudarte, no te va a dar una buena composición. Siempre procura que la imagen se preste para que realices la forma adecuada de tu ilustración. Como por ejemplo, si estás iniciando al principio, una buena manera en la que te puedes guiar con la línea de acción, si se te complica un poco, puedes hacer un personaje en pose. Bastante recomendado en un inicio, trata de hacer poses. Como por ejemplo, aquí con
jugador de fútbol, como puedes ver. Las líneas me sirvieron para eso. No necesariamente se tienen que cruzar onduladas como te lo mostré. Puedes hacer que las líneas de acción se acomoden de esta manera y esto solamente se sirve como una pauta para que puedas crear la forma. En este caso me sirvió para hacer un personaje bajo la línea de acción, el principio de línea de acción. Si se te complica un poco, trata de guiarte un poquito por esto. Y si ya dominas un poco mejor el tema, trata de hacer valles y algún personaje en una escena. Esa es otra manera que te puede ayudar. Ahora, también, además de realizar una imagen a través de líneas para la composición, también puedes utilizar formas geométricas. Sí, efectivamente, te pueden servir mucho las figuras geométricas para distribuir los elementos. Puedes utilizar los triángulos, los cuadrados y los círculos, o las tres al mismo tiempo para realizar una buena composición. Como puedes ver en este caso con la de los objetos de cosmetología, que aquí el triángulo sirve para detallar el objeto que va más alejado, el rectángulo sirvió para crear la caja, bueno, la puerta en este caso, que se ve más allá, y los círculos son para que te sirvan de base para ubicar los objetos de la imagen. Si usáramos los cuadrados en esta manera, como puedes observar, sirven para denotar cierta distancia, como es en este caso de la ilustración. Aquí está la cama y acá está el gato. De esto mismo que se deriva, crea la sensación de distancia. Solamente, y puedes combinar las tres, pero solamente te recomiendo que no abuses de este elemento de realizar una composición exclusivamente de una sola forma geométrica. Por ejemplo, de ahí un error que fue cometido, que fue el siguiente. El osito. Si bien pueden observar, el oso tiene los círculos, sí, pero es la distribución del oso lo que te da la indicación de que está mal empleada la composición geométrica circular. Esa es una indicación. Los objetos, cuando realices una composición, procura no acomodarlos de esta manera, porque solamente va a dar la ilusión de que solamente los preensamblaste para realizar el objeto. Esto es más que ayudar, esto no es muy factible para lo que tú buscas. Así que esta regla es, no los utilices utilízalos como base, más no como esta manera, porque esto es un esqueleto y te va a dar a indicar que solamente están acomodados solo porque sí, están ensamblados solo para crear una forma. Así que es un punto que hay que tomar muy en cuenta. De las figuras geométricas al momento de realizarlo. Y como pueden ver, también pueden hacer un cartel. Ahora, la última muestra que voy a hacer de una composición es la composición formal. ¿En qué consiste esta división? Pues esta subdivisión se compone principalmente de este tipo de líneas. Son líneas rectas, líneas paralelas y también líneas que están en diagonal. Como la imagen ven y lo indica, se utiliza para imágenes que denotan algún cierto tipo de poder o para dignificar algo, como aquí mismo lo dice. Estas imágenes las podemos ver por lo general en propaganda. Si se recuerdan los pósters de películas viejas, este tipo de imagen, este tipo de composición se presentaba mucho en ese tipo de ilustraciones. Ilustraciones como propaganda más que nada. Solamente te permiten si las imágenes son para construcciones simétricas. No hay que aplicarlo en imágenes no hay que aplicar mal este principio en imágenes que no. O simplemente agregues un elemento que solamente va a hacer que pierda la composición, como en este caso. Aquí este fue un error. Se pretendía que solamente fuera la imagen de este personaje
Era más como dar una sensación de un tipo solitario o algo por el estilo, darle pues que se distinguiera, darle la distinción a la imagen con eso, pero no. El problema radicó mucho en la manera en la que estaban los elementos, como puedes observar. Principalmente se debió a la boca, cómo está ubicada el lobo, como pueden ver, la boca, los labios como los tiene acomodados. Eso quita la simetría. También la misma capa como está acomodada. Bueno, no la capa necesariamente, pero sí el elemento de la capa puede que esté desviando un poco la atención, pero también elementos como son la boca hace que se pierda la simetría por completo. Si vas a utilizar este tipo de imágenes, cuida que la imagen sea completamente simétrica para lo que quieres indicar. No hay que... Y bueno, también volviendo a las formas, aquí están los principios aplicados de los triángulos y las geométricas, que fue de este ejercicio que anteriormente nos plantearon. Como pueden ver y lo dije anteriormente, esto se sirve simplemente como una base. No necesariamente tienen que ser objetos para dar la forma. Por ejemplo, aquí. Esto solamente me sirvió como una base. Siempre procura que sean bases y no te construyan toda la forma de exactamente. Que eso solamente van a parecer que solamente están predeterminados para realegrar la forma. Como ven aquí, en la cuadrada, bueno, otra vez lo voy a grabar. Bueno, bueno chicos, me alegra que me hayan seguido hasta ahora los tutoriales. Ahora les vamos a dar un tutorial un poco más explicativo sobre cómo realizar una composición al momento de realizar una ilustración. Sé que es complicado realizar una buena ilustración si no sabes cómo vas a distribuir los elementos. No necesariamente tienes que hacer un muñeco de palo o algo por el estilo para guiarte. También hay maneras de que te puedan ayudar a crear una composición. Estos tips que te voy a dar te van a servir para hacer una práctica rápida, para que de esa manera vayas dándote una idea de cómo ir armando las cosas. Si bien utilizar referencias es bueno, a veces es muy complicado tratar de seguirlas por completo. Por lo tanto, te puedes guiar a través de estos principios, como por ejemplo, utilizar figuras geométricas. Sí, precisamente las figuras geométricas te pueden ayudar. Puedes hacer inclusión de triángulos, cuadrados y círculos en las figuras. Como por ejemplo, en esta imagen, como puedes observar, los cuadrados como están acomodados son para indicar una cierta distancia. Y aquí se presenta exactamente en lo que es la base de la cama y el gato. Ahora, otra manera que te puede servir son para guiar a dos elementos por separado, como en este caso, que es el siguiente. Permítanme. Como en este caso. Como pueden observar, esto da una sensación de distancia o de profundidad un poquito. También acomodados, esto te sirve para hacer una distribución de tamaños. Probablemente me falló un poco en este caso. Puedo hacer que el tamaño se reduzca un poco más y dé una sensación de que está alejado. Pero también esa manera de distribuirlos te puede ayudar mucho a la hora de realizar una imagen. En caso de que se te complique un poco ubicar al personaje, puedes utilizar estas figuras para este tipo de situaciones. Mira, aquí hay otro ejemplo. Aquí sí está bien aplicado el principio de que se están alejando con los barcos. Como puedes ver, este es el barco que es el que tiene más atención y peso, y el siguiente que está alejado. Pero, como pueden observar, no compone completamente al barco la figura geométrica. Esa es una regla importante que cabe destacar cuando realizas una composición con figuras geométricas, es que no utilices las figuras geométricas. Las figuras geométricas te van a servir solo como una guía. Jamás las utilices para predeterminado como un esqueleto. Eso no te va a dar, no te va a ayudar mucho. Como por ejemplo, este es un error. Esto ya está predeterminado para hacer la cabeza del oso. Utiliza las formas geométricas, como dije antes, como una guía para ubicar elementos, puede ser también, pero no que compongan prácticamente toda la figura.
como es el caso de las orejas y la cabeza. Podría haber simplemente hecho la barriga del mono y yo mismo haberle puesto otros elementos para que fuera un indicativo de que solo era un esqueleto, era una base de referencia. Esto simplemente es un esqueleto. Así que le resta chiste a las imágenes si haces que se componga toda tu ilustración con todas estas formas así nada más. Así que es un punto que hay que cuidar cuando realices con formas geométricas. Cabe mencionar que también puedes realizar una imagen usando las líneas curvas, precisamente. Ya probablemente si has creado o dibujado personajes, has aplicado este tipo de línea, más bien la línea curva, como línea de acción para guiarte, para saber qué va a estar realizando la pose, qué pose va a estar realizando tu personaje, precisamente. Pues bueno, también las líneas pueden servirte para hacerte una guía o una base para realizar una ilustración. Como puedes ver aquí, este trabajo, esta línea de aquí compone el valle de atrás y esta línea curviada se compone por la pareja, bueno, mejor dicho, por la mujer que está volteada de este lado y el vestido ondulando. Esta es indica la línea de acción de cómo está acomodada y también dónde va a estar desviándose el vestido. Lo mismo como dije, pero no necesariamente pueden ser dos líneas, pueden ser hasta tres líneas que te pueden ayudar a componer una buena ilustración de esta manera. La referencia te puede ayudar muchísimo. Sin embargo, probablemente te cueste mucho trabajo y te puedas complicar un poco si quieres hacer valles muy complicados. Si te complica realizar un valle o una acción, te sugeriría que trates de hacer las líneas de manera que el personaje realice una acción, como lo estarías aplicando, como anteriormente mencioné, haciendo una línea de acción. Puedes incluso ser un personaje realizando alguna acción en caso de que se te dificulte o no se te facilite mucho realizar un valle por completo o una composición con todo el personaje. Como por ejemplo, sería en este caso con mi futbolista que está aquí. Como verás, realicé una línea de acción que es el indicador de toda la pose. Esto es solo una base. Como dije antes, no aplica como fue el oso de peluche. Este sirve nada más como una base, una guía de cómo vas a estar moviendo tu personaje. Como verán, aquí incluso lo indiqué con la pierna. No está metido, solamente indica cómo va a estar moviéndose el personaje. Si se te dificulta hacerlo de los valles, como dije antes, esta es una buena manera de empezar con las líneas curviadas para realizar una composición. Es bastante buena, es una manera bastante buena. Pero una sugerencia que te voy a dar es que no metas líneas de más si no las vas a usar. Ya que si no tiene función, entonces no tiene caso que metas ese tipo de líneas. Incluso si te lo llegaran a revisar o preguntar, te podrían preguntar, ¿y esta línea qué se supone que interpreta o qué es? Tiene que complementar lo que estás haciendo en la imagen. Otra manera que puedes utilizar para hacerte guías e incluso te servirte de buena práctica para una preilustración rápida de inicio es mediante también el uso de letras y símbolos. Aunque no lo creas, también las letras te pueden servir para realizar una composición. Precisamente. Como puedes observar, por ejemplo esta de la letra Y, ¿qué te indica? Simplemente te ayudó para hacer la pose de la mujer implorando y a las personas que están arrodilladas alrededor. Pero la acción radica, eso es una parte importante que falta indicar, a veces las letras te sirven para indicar dónde radica la atención de la imagen. Como en este caso es en la persona que está realizando la acción, que es en este caso la de la Y, en la X también, que está realizando el obrero, que está labrando la tierra,
O inclusive te puede servir para hacer las dos, tanto la imagen como tanto el personaje como el fondo, como en este caso, a la mujer. Sirve para hacer a la mujer recargada, también para hacer las piernas y donde está sentada, está recargada junto con las frutas. O inclusive esta letra T. Como puedes observar, está la persona en medio y atrás la línea de aquí, que está entrecruzada, sirve para hacer el valle que está detrás de él. Y también puedes utilizarlo para hacer los escenarios. Esta es una manera que es, digamos, bastante ingeniosa para crear imágenes en caso de que se te complique. Puedes utilizar la letra y buscarte una referencia que se adecue a eso y tú mismo la vas haciendo en base a la letra. Pero ojo, hay que buscar letras que sí se presten y queden, porque hay algunas letras que se va a hacer un poquito más complicado encontrar la pose, por ejemplo, de un personaje, o inclusive para realizar un valle o el valle y el objeto. Entonces se te puede complicar un poco. Un ejemplo muy claro es el siguiente. Este que fue aplicado con la letra R de un ejercicio que se realizó, por ejemplo. En este caso la R era un poco más complicada de encontrar con la pose, porque también hay que también aprovechar la forma de la letra para ello. Y no todas las formas se prestan al tipo de la imagen. Entonces, en este caso hay que buscar la pose o la situación que se adecue para la letra. Como en este caso en la R se adecuó con este personaje, estando en una posición como de artes marciales. Es un punto que hay que tenerlo en cuenta al momento de trabajar con esto. Y por último, cabe mencionar que también puedes trabajar una composición con con un conjunto de líneas llamado la composición formal. Ahora, esta composición, como pueden observar, se compone prácticamente y exclusivamente de líneas paralelas, líneas perpendiculares o líneas que se cruzan y las líneas diagonales entrecruzándose. Y estas imágenes son estas líneas se utilizan más que nada para imágenes que son de connotación religiosa, por ejemplo, o también para indicar algo importante. Algo que se puede observar mucho es de ejemplo muy claro, son las cartas de tarot que indicarían algo parecido como esto. La propaganda política también. Incluso los carteles del cine antiguo, del cine de los años 40, por los años 40 más o menos, cuando eran cine en blanco y negro, sus ilustraciones, si recuerdan, esas ilustraciones eran bastante elaboradas para indicar algo. Entonces, este tipo de imágenes se utilizaban mucho para este tipo de composición. Cabe mencionar que esta composición solamente la vas a usar si la forma es simétrica, completamente simétrica, para destacar o distinguir algo en la imagen. Hay que aplicarla correctamente, no hay que realizar el siguiente error, como este caso. Si bien se pretendía que se diera parte importante de lo que es de que destacara el rostro, los elementos que tiene la imagen hace que se pierda la simetría por completo. Como lo pueden observar, fue la cuestión de la boca del lobo. La boca hizo que se perdiera bastante, como pueden ver. Y también depende, también como tengas el elemento de la capucha, por ejemplo, también nos ayuda un poco. Hay que cuidar que todos los elementos estén completamente simétricos para que la imagen se preste y quede correctamente, bien realizada. Entonces, son puntos que hay que cuidar. Y hay una composición que se llama la composición informal. Este es extra. Es una composición que se compone por varias líneas entrecruzadas, como en este caso. Esta ilustración que fue realizada por mi maestra se presta perfectamente con este elemento de la composición informal.
Ahora ya sabiendo un poquito más de cómo realizar una imagen mediante estos elementos, ya tienes maneras de cómo orientarte o realizar una buena ilustración. Te recomiendo que realices estas composiciones para una práctica. Sirven como para imágenes rápidas, pero también eso te permite indicar y recordar que también ingeniándotelas puedes ayudarte a distribuir los elementos. Ahora, no necesariamente sirven para los elementos de una ilustración rápida. Las letras sí y las líneas probablemente también, pero puedes combinar los elementos de cierta manera como te sean útiles, no necesariamente para algo muy simple. Pero ojo, solamente si los elementos se prestan, así que cuidado con eso. Y las figuras geométricas te pueden servir inclusive para ubicar los elementos dependiendo de cómo los quieres distribuir en la imagen, de acuerdo a las acciones que realicen. Te pueden ayudar mucho. Pero no hay que olvidar algo importante. Algo que tienes que cuidar mucho a la hora de trabajar con este tipo de imágenes, hay que cuidar mucho lo que es la regla de los pesos. De este modo, te va a permitir ubicar mejor los elementos que tengas en ella, como por ejemplo, cuando quieres dar una composición de distancia, esto te puede servir escuchando esta regla, que es entre más pesado sea la masa del objeto, más cercano debe de ir en la línea del medio de tu línea. Si te cuesta trabajo distribuir los elementos, que a veces pasa de que a veces salen muy cargados a la izquierda, muy cargados a la derecha, puedes utilizar lo mismo que dice este principio, utilizar una línea en medio de tu imagen. Eso te sugiero que la hagas como una guía extra, solamente para eso, para que te ubiques. Y de esta manera te permite realizar el objeto, colocar a tu personaje, que es el que tiene el centro de la atención, así como en este caso. Lo mismo también, aunque no necesariamente tiene que ser así, también puede decir que el peso puede estar más cerca. Como puedes ver, está un poco más separado en relación a la otra imagen. El peso está un poquito más cargado acá. Pero ojo, no hay que hacer que se recargue tanto. Así que bajo este mismo principio puedes utilizar el objeto. Esto también te sirve para acordarte que puede estar también cerca del objeto. El peso puede ser el más cercano. También puede ser el más pequeño, ¿eh? No necesariamente los elementos de una imagen tienen que ser los elementos más grandes. También los elementos pequeños, como has podido observar en algunas ilustraciones o cuadros. Aquí está, como por ejemplo, pues aquí está indicando que el más chiquito es el más cercano. Pero hay que también cuidar el principio de que todos los elementos deben a parecer que están balanceados. No hay que colocar solo los elementos más cercas que el otro, porque también puedes perderle la composición a la imagen. Hay que cuidar mucho esa parte, que se vean más balanceados, porque también vas a hacer que el centro de atención no caiga sobre el elemento que tú quieres. Entonces, la atención de la persona que va a ver tu dibujo no va a recaer en los elementos que tú estás buscando. Así que tienes que cuidarlo. También otro principio es que si vas a ponerlos en la misma zona, deben parecer que realmente tienen pesos iguales. De lo contrario, va a parecer que se carga uno más que el otro. Entonces, hay que cuidar que realmente se vea que está equilibrado los pesos cuando realices una imagen, como por ejemplo que estén en un balcón, para dar la ilusión de que, como en este tipo de imagen, que están saliendo, entonces tienes que dar la impresión de que están en equilibrio. Aunque también puedes jugar con el peso, como en el caso de esta. Es importante seguir esta regla para el momento de aplicar o crear una ilustración. Pues bueno, dicho esto, con los principios de la palanca de Fulcrum y aunado a lo que acabo de mencionar de las composiciones de la simetría y las geométricas, son elementos que te pueden servir para ingeniosamente realizar una ilustración como práctica en un principio. Y pues nada más, y invitarlos a que practiquen y sigan ilustrando. Pues bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima video tutorial de este compendio de material complementario para ilustración. Hasta luego.